aprendizaje significativo, muy bien arraigado, pero me abría posibilidades de seguir aprendiendo. Cuando me invitaban a alguna casa tenía que preguntar si había perro, y si había perro tenía que preguntar si tenían un patio donde lo pudieran dejar encerrado, porque si no era más fuerte el temor. De veras no podía, me entraba una ansiedad así. Pues a esto me refiero, porque no solamente es importante que sean significativos, sino que tienen que ser valiosos, y una manera de entender el valor de un aprendizaje es que me abra más puertas para seguir aprendiendo. Entonces decía, en el proceso de la significatividad del aprendizaje están en juego el cuerpo-organismo, el sentir, el pensar, el valorizar, el interactuar en la familia, en la cultura, en la sociedad, en el medio ambiente. Mientras mejor reconozcamos estos diferentes factores que están en juego, más criterios tendremos para ir proponiendo actividades. En este diagramita, lo que les presento aquí es una manera personal de entender varias dimensiones de la significatividad. Para ampliar la significatividad, no solamente al aspecto afectivo, que fue lo que planteó Rogers, no solamente al aspecto cognitivo, que fue lo que planteó Austin, sino empezarlo por lo que llamo la dimensión experiencial, que tiene que ver con la dimensión del cuerpo vivido. Lo que sentimos en nuestro cuerpo, eso tiene que ver con la significatividad. Hay una significatividad que está ahí, almacenada en nuestro cuerpo. La experiencia vivida como bebé, del modo como mamá me abrazó, del modo como me sentía cuando mamá me alimentaba, esa es una significatividad corporalmente sentida que sigue influyendo en mí. Pero en todas estas acciones hay también de alguna manera una apreciación de valor. Yo voy apreciando que algo me conviene o no me conviene, es bueno para mí o no es bueno para mí, es bueno para otros o no, beneficia o perjudica. Y en ese sentido hablo de esta dimensión valoral del significado. Y finalmente incluyo también de manera más amplia, porque estamos siempre insertos, la dimensión sociocultural del significado. Creo que esta es una perspectiva que nos puede ayudar también a entender la complejidad con la que nos topamos cuando estamos buscando generar aprendizajes significativos en los alumnos. Entonces, la cuestión a la que los invito es como a revisar cómo atienden ustedes a su cuerpo-organismo, invitarlos a revalorar la importancia de atender su cuerpo-organismo. ¿Cómo atienden a ustedes los sentimientos y emociones en los procesos educativos? Por ahí escribía un articulito que lo titulé de cómo los sentimientos tienen un lugar en la educación. Y es bien interesante, fíjense, alguna vez, no hace muchos años, estaba yo tomando un taller y en la sesión de la mañana apareció este tema, el lugar de los sentimientos en el proceso educativo. Todo el mundo estuvo de acuerdo que sí, que era importantísimo, que los afectos y los sentimientos ahí estaban, que había que integrarlos, perfectamente de acuerdo, ya vamos avanzando. En la tarde estábamos discutiendo otro tema y la discusión se puso emocionante. Tan emocionante que las expresiones de tono de voz, de gestos y demás mostraban las emociones intensas que estaban en juego ahí. Y de repente la maestra que coordinaba el taller dice: a ver, espérenme un momentito, esto ya se está convirtiendo en terapia. Y yo, por supuesto, no me podía quedar callado y levanté mi mano y dije: y entonces, lo que dijimos en la mañana, ¿dónde quedó? Yo lo que estoy viendo es la expresión
de una diversidad de sentimientos, de emociones, que muestran la manera como estamos involucrados personalmente en el tema, que muestra que nos es importante y que por eso lo podemos decir con esa emoción. Si le empezamos a llamar que es terapia porque hablamos de emociones, creo que empezamos a distorsionar y empezamos otra vez a excluir los afectos fuera de la comunidad educativa. Por eso lo empezamos mucho. Es importante, me parece también, entonces retomar los procesos de valorización y de promover los conocimientos con sentido. Y que todo esto ocurre en procesos de relación y de interacción. Bien, paso ahora entonces a comentar algunos modos de interactuar para promover aprendizaje significativo. Lo primero diría es que sean interacciones en contacto con situaciones, problemas reales, del contexto de vida de los educandos o educadores. Yo creo que la vida cotidiana nos ofrece innumerables situaciones de interés. Yo me acuerdo cuando los niños salían a visitar el parque, cuando los niños iban a conocer una imprenta, cuando los niños tenían la oportunidad de ir a una fábrica de telares, cómo regresaban y la cantidad de preguntas que hacían y el tipo de preguntas que hacían. Y yo decía, ¿y ahora cómo se hace con esto, verdad? ¿Cómo contestan todas estas preguntas? Es importante también como generar este ambiente de respeto, de aceptación, de confianza, de seguridad emocional y de comprensión, para que podamos sentirnos con la libertad de expresarnos, de decir, de hacer preguntas, de dar nuestros comentarios, de reconocer que a veces podemos estar acertados, a veces podemos estar equivocados, a veces puede ser incompleto, confuso lo que decimos, pero que justamente al decirlo buscamos aclararlo. Yo me acuerdo que antes me decían que piensa muy bien lo que vas a decir. No hables hasta que no tengas claro lo que vas a decir. Y ahora yo digo, no tengo claro lo que voy a decir. Y lo voy a hablar para aclararlo. Porque cuando lo hablo, conversándolo con otro, lo aclaro. Y si me lo quedo yo solito, probablemente me quede con la confusión. Entonces, por eso un ambiente con estas características puede ser muy importante. Es importante también, y este es un planteamiento en el que sigo todavía las hipótesis de Carl Rogers, dice de que el maestro es percibido, la maestra es percibida como una persona congruente, respetuosa y comprensiva. Y es desde este asunto de ser congruente que me parece importante que yo como profesor haga lo que me gusta hacer, esté interesado en lo que me gusta hacer, disfrute lo que me gusta hacer. Entonces yo voy buscando modos de trabajar que al mismo tiempo que sean útiles para los alumnos con los que trabajo, también a mí me resulten desafiantes e interesantes. Y eso me lleva a estar buscando nuevas actividades. No me veo a mí mismo repitiendo el mismo curso de la misma manera año tras año, simplemente porque me resultaría espantosamente aburrido. Y yo no quiero estar aburrido cuando trabajo como profesor. Yo quiero pasármela bien. Yo quiero seguir aprendiendo. Entonces, por eso busco atender estos dos aspectos. Y finalmente es importante que tengamos también disponibles recursos para el aprendizaje. Y que ampliemos la visión de recursos, que no son solo los libros, no son solamente el internet, no solamente los videos, son también los lugares, son también las personas, más allá de la escuela, más allá de la familia. Podemos aprender de diferentes situaciones y con múltiples personas.
Yo sé que en muchas escuelas hay como esta práctica de invitar, por ejemplo, a los papás, a las mamás, para que compartan algo de sus conocimientos en el área de cada quien. Eso me parece como una buena manera de aprovechar estos recursos y de reconocer lo que les decía, que podemos aprender de todos los demás si los escuchamos con atención. ¿Cómo organizar entonces y cómo realizar las actividades educativas para irnos encaminando en la dirección propuesta? Les hablo de tres cuestiones. Uno, del ciclo del aprendizaje experiencial, que me parece que es algo que tiene que estar presente en todo lo que hagamos, no importa cómo lo hagamos. Ahora se lo voy a presentar en este. Y luego les presento dos metodologías muy concretas. Una que es la del aprendizaje basado en resolución de problemas y otra que es la del trabajo por proyectos. El ciclo del aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial, diríamos que es un aprendizaje vivido. Empezamos por una serie. Observamos, hacemos una actividad, hacemos una visita, leemos un cuento, cantamos una canción y luego compartimos cómo cada quien vivió esa acción, cómo cada quien la vio. Cuando uno va acostumbrándose a hacer esta etapa del compartir, de veras uno se queda sorprendido de la diversidad como cada quien vive las situaciones. Yo ahora muchas de las actividades que hago ya les llamo actividades pretexto de descubrimiento. Y les llamo así porque yo doy las indicaciones de la actividad. Entonces vamos a hacer tal y tal y tal cosa, tal y tal cosa y tal y tal cosa. Y a la hora de compartir, de repente hay alguien que dice, cuando tú dijiste que no sé qué y no sé qué, yo digo, no las dije yo eso. Pero finalmente, ¿qué importa? Eso fue lo que la persona escuchó y eso fue lo que la persona entendió. Y que lo diga, a mí me ayuda entonces también a entender sus reflexiones y sus conclusiones. Entonces por eso yo digo, doy instrucciones y luego tengo que verificar a ver cómo las entendieron para poder entender. Ahorita pues yo les estoy hablando a ustedes, estoy compartiendo reflexiones, ideas, pero cómo cada uno de ustedes las va entendiendo, cómo las va relacionando, pues no lo sé. Quizá en unos minutitos más que hagan preguntas, que hagan comentarios, nos vamos a dar algunas pistas de cómo los fueron entendiendo, cómo les fueron recibiendo. Después de compartir, reflexionamos. Fíjese, la reflexión lo que busca es propiciar el desarrollo del pensar propio. Y luego de reflexionar, podemos ver, por ejemplo, con qué conceptos, con qué teorías, con qué modelos podemos relacionar la información que tenemos. Con esto lo que buscamos es entender que las teorías, los conceptos, los modelos son artefactos que nosotros vamos construyendo para entender diferentes aspectos o fenómenos de la realidad. Que las teorías no son la realidad, que las teorías son conocimientos en proceso de construcción y reconstrucción. Y de repente lo que puede ocurrir es que cuando nos aprendemos las teorías en los libros, las vemos como si fuera algo ya terminado, acabado, inamovible. Y entonces cuando la realidad no coincide con las teorías, como diría alguien, pues peor para la realidad. Porque la realidad es la que tiene que estar equivocada, ¿verdad? En lugar de que nosotros digamos, oye, pues esta teoría no me da para entender esto, tengo que buscar otra, modificar.
aplicarla, generar nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿no? Y luego la fase de generalizar para decir, a ver, esto que hemos aprendido en esta situación, ¿en qué otras situaciones se puede aprender? ¿En qué otros contextos me puede servir esto que ahora hemos hecho, estas conclusiones, estas reflexiones que hemos hecho? Y así, con ese ciclo, pasamos a un nuevo ciclo. No necesariamente siempre tiene que estar en este orden como está descrito aquí. Me parece que lo importante es que estén todas estas actividades. A veces podemos cambiar un poco la secuencia, el orden. Este es más un esquema para presentar y para ilustrar, pero no es una prescripción que digan así. Y si te modificas el orden, ya lo hiciste mal. ¿No? Hay que ver cómo va siendo el proceso mismo de aprender. El aprendizaje basado en problemas, como una metodología que nos ayuda también a organizar de alguna manera formas de trabajar. El aprendizaje basado en problemas parte de atender una situación problema. Y la atiendo con los conocimientos que tengo. Y a veces, es que yo no sé, esa es otra cuestión que a veces por ahí se cuela, ¿no? Parece que para poder hacer algo primero necesito saberlo todo muy bien y luego ya lo hago. Pero resulta que a veces para poderlo saber hacer muy bien hay que hacerlo, ¿no? Porque si no es como, quiero aprender a nadar, pero no me meto al agua hasta que no sepa nadar. Pues ahí te puedes quedar esperando porque no lo vas a lograr. Pues es que voy a echar un traguito de agua, pues trata de cerrar la boca, pero sí, probablemente te vas a echar un traguito de agua. Te sugiero no te metas a la parte de la zona, donde si algo pasa te puedes parar, pero hay que tomar algunas precauciones, pero hay que meterse al agua. Entonces, afrontamos la situación problema, nos metemos al agua, vemos cómo nos fue y luego nos empezamos a reflexionar sobre lo que hicimos, sobre lo que nos salió bien, sobre lo que no nos salió bien, sobre las preguntas, las dudas. Y con esas preguntas, con esas dudas, con eso que no supimos, armamos un plan de trabajo y de aprendizaje. ¿Cómo puedo yo conocer? ¿Cómo puedo desarrollar habilidades? ¿Cómo puedo cambiar actitudes que me ayuden a enfrentar de mejor manera esta situación que ya hice, con la que tuve ciertos aciertos y me topé con las dificultades? Hago mi plan y luego paso a realizar mi plan. Me voy a leer, hago ejercicios, veo un video, entrevisto a una persona, practico con otros compañeros, lo que tenga que hacer para generar nuevas herramientas de conocimiento para resolver la situación problema. Y luego regreso a la situación problema a poner en juego eso que estoy diciendo que aprendí. Para que sea en este ponerlo en juego con la realidad concreta que yo evalúe la pertinencia de lo que estoy aprendiendo. Porque si no es como algún alumno que me dice, no maestro, sí, de veras que sí me lo sé, nomás que no se lo sé decir. Le digo, pues me da mucho gusto que lo sepas, pero mientras no lo sepas decir, no tenemos alguna evidencia mínima. ¿No? Y me parece que tú tampoco puedes estar seguro de que lo sabes. Hay que mostrarlo de alguna manera. Y aquí la propuesta es que lo mostremos atendiendo, resolviendo los problemas mismos que hemos planteado. Entonces, esta sería como una propuesta metodológica de cómo podemos poner en práctica esto de la educación centrada en personas. Y la otra es el aprender por proyectos. Creo que muchos de ustedes estarán familiarizada con este modo de trabajo, con este modo de aprender. Para mí un ejemplo típico, digamos, del aprender por proyectos es el huerto. Un huerto, una hortaliza, que muchas veces necesita un espacio muy chico, lugares donde se tiene el espacio, y lugares donde no se tiene ese espacio, pero el asunto es encontrar algo que pueda ser un proyecto en el que se involucren todos los alumnos. En
el caso del proyecto de la hortaliza, pues los alumnos tienen que planear lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, quiénes lo van a hacer, qué van a sembrar, cómo lo van a cuidar, cómo van a preparar la tierra, ¿no? Entonces hacen cómo se van a organizar en equipos, hacen toda su planeación de cómo van a realizar el proyecto y luego empiezan a hacerlo. Se ponen a preparar la tierra, conseguir las semillas, ¿no? Prevén la cuestión del riego y van revisando sobre la marcha, y ahí mismo vuelven también a surgir preguntas, a surgir dudas. ¿Y cuánto tiempo va a tardar el rabanito en que salgan las hojas? ¿Y cuánto tiempo tarda la zanahoria en que salgan las hojas? Bueno, pues aquí vamos a ver qué nos dicen sobre el cuidado, la temperatura, el riego que requieren, el tiempo que van a necesitar para crecer. Y eso nos vuelve, después de estudiar, a un nuevo hacer, a cuidar que las condiciones que hemos visto que se requieren se estén dando. Oye, no, fíjate que le estás poniendo mucha agua, se nos va a echar a perder. Entonces, modificar las condiciones de riego para que tengan lo necesario. Generalmente los proyectos, además, son trabajos en equipo, entonces implica también toda esta cuestión de la comunicación, del aprender a tomar acuerdos, del colaborar, del saber repartir tareas, ¿no? Y de ir dándose cuenta cómo con el trabajo y la colaboración de todos logran un resultado que individualmente no pudieran haber logrado. Entonces, por eso me parece que esto es también como otra alternativa. Nos pone en contacto con situaciones concretas, da mucho margen para la iniciativa, alterna el atender a la situación concreta, el reflexionar, el sentir, el buscar, el leer y el regresar de nuevo a las situaciones concretas a contrastar los análisis. Entonces, finalmente, en síntesis diría que la educación centrada en las personas es una educación para la vida. Y bueno, quisiera dejarle hasta aquí para que tengamos algunos minutos en que podamos conversar o dialogar un poco a partir de las preguntas que ustedes tengan, de las inquietudes que quieran compartir, de las anécdotas tal vez también que quisieran compartir. Querido público, queda el espacio, como lo dijo el doctor, abierto para preguntas, comentarios, compartir anécdotas. Les voy a decir como les digo, digan algo para que yo sepa cómo me escucharon y qué entendieron. Adelante, profesor. Buenos días. Quisiera comentar de la parte que puedo escuchar esto relativo, doctor, a las emociones con las que regularmente está acompañado lo social del trabajo de los docentes. Porque mucho se dice, y creo que es cierto, la profesión del docente es una de las que implica más la presencia de la emoción. La relación con los seres humanos, con los alumnos, con los compañeros, etc. Vamos a diferencia, supongo, de un ingeniero, de un contador, que es un trabajo un poco más frío. Sin embargo, yo creo que esto hay que moderarlo también, modularlo, porque de otra manera, porque los normalistas somos muy apasionados y cuidado, le tocan a los normales, no se digan las normales rurales, porque los vivos se los llevaron, no sé qué. Y resulta también que muchos profesores, por venir
de familias en donde también lo supo. Es el caso de un servidor, que mis papás fueron profesores, y tías, y hermanos. Entonces, cuidado porque toquen al normalismo. Que en las universidades es donde hay que formar los profesores, no, pero de inmediato protestamos. Estamos armando una manta ahí para reclamar esa situación. Y no, yo creo que tenemos que ver que en realidad el amor al normalismo, qué bueno que se ve, que nos tengamos emociones, pero también que esto se vea acompañado pues del razonamiento, de reconocer que tenemos tantas cosas por hacer y por mejorar, que los maestros, tenemos aquí acompañados de dos compañeritas, trabajamos en la Universidad Superior de México y por mucho gusto estamos acá acompañándonos en este evento, y desde allá, por ejemplo, pues nos sentimos con una tradición histórica. Hay compañeros que estudiaron desde la secundaria en la escuela normal allá de la Ciudad de México, y luego el bachillerato, que muchas normales tienen su propio bachillerato. Entonces, como que nos sentimos muy históricamente muy normalistas, familiarmente muy normalistas, y cuidado nos toquen a Rafael Ramírez, que lo tenemos a en una estatua de escuela, la Escuela Rural Mexicana, pues nos llena de gozos. Pero a ver, nos quedamos en eso, en la emoción, en la historia, en el no me toquen esto porque me tocan las fibras familiares, pero un poco aportamos al proyecto actual y al proyecto que surge hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, pues es una reflexión que quería compartir con ustedes. Le agradezco mucho el doctor Moreno por permitirme. Muchas gracias. acerca de cómo podemos hacer o englobar esta visión humanista para nuestro trabajo, nuestro futuro trabajo como docente de formación, puesto que estamos involucrados en un sistema educativo que le da mayor énfasis a lo que son lo administrativo, lo que tenemos que entregar, los documentos, las evaluaciones. Usted nos habló en un principio que se le da valor al papel o al sentido humano. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa generación de ambientes, de nuevas formas de educar a los alumnos si estamos siendo absorbidos en todas las escuelas por procesos que dejan de lado la enseñanza y sobre todo la enseñanza humanista? Porque estamos hablando de poner interés en lo que nuestros alumnos requieren, en lo que nuestros alumnos van a adquirir de conocimientos, y no solo conocimientos, sino aprendizajes significativos. ¿Cómo lograr esto en nuestro sistema educativo? Es todo un desafío, ¿verdad? Te voy a decir algunas cosas que espero den algunas pistas. Para nada es que sea como la respuesta o la solución. Y en lo personal también me he topado con algunas dificultades desde que empecé a dar clases. O sea, me daba cuenta que había cosas que quisiera cambiar, pero que no dependía de mí cambiar. Y entonces ahí empecé a pensar que la cosa quizá no era de todo o nada. A veces uno quisiera cambiar tantas cosas, parece todo tan complicado, no hago nada y me lo sigo igual. Entonces la pregunta que me hice más bien, dentro de mi ámbito de acción, ¿qué sí puedo hacer? A lo mejor puede parecer muy pequeñito, sin embargo, a mí me parece que vale la pena hacerlo dentro de mi ámbito de acción. Pues en esta perspectiva te comento algunas cosas. Una primera cuestión sería ver, ¿qué puedo hacer yo para que todas esas demandas que me llegan y a las que tengo que responder no me agobien y no me generen estrés? Porque ya con eso puedo hacer una diferencia importante. Si ya sé que lo tengo que hacer y lo voy a hacer, pero lo puedo hacer con mucho agobio, lo puedo hacer con mucho estrés o lo puedo hacer con mucha tranquilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una de mis opciones? Pues una de mis opciones sería, por ejemplo, hacer alguna actividad de meditación. Ahora que está llegando un poco más esta cuestión de lo que se llama mindfulness,
o atención plena, yo puedo hacer actividades de atención plena o de mindfulness para yo cambiar mi modo de interacción con esas demandas y entonces poder cumplirlas sin que me generen agobio y sin que me generen desgaste. Yo digo, ya esa es una primera ganancia